Corazón que realmente sea un altar el que se levante al nombre del Señor en nuestras casas, con esta misma unción y con esta misma presencia tan exquisita que no dan ganas de salir, pero sabemos que el Señor quiere hablarnos a través de su palabra también. Quisiera hacer una palabra de oración para poder considerar algunos pensamientos que el Señor ha puesto en mi corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por el privilegio que tú nos das de podernos acercarnos a tu mesa, podernos, Padre, presentarnos como un sacrificio vivo delante de ti, agradable. Y te pedimos, Padre, que veas cada casa, ve cada hermano, ve cada corazón, Señor, que se ha decidido congregar en esta oportunidad. Te pido que nos des la revelación, danos el discernimiento, danos las directrices a través de tu boca, Señor, para poder salir edificados y ministrados. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Reciba un saludo de la pastora Débora siempre está conectada y al pendiente de nosotros. Y en esta oportunidad yo quisiera continuar un pensamiento que el Señor ha puesto en mi corazón. Puede tomar su lugar allá en su casa y también aquí. Quisiera continuar un pensamiento que el Señor puso en mi corazón y desarrollarlo de tal manera que podamos salir bendecidos en esta oportunidad. Vemos en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 1. El libro de Habacuc es un profeta menor que aparece en la Biblia, pero el Señor le dio una revelación bien extraordinaria, y una de las cosas que Dios le mostró al profeta Habacuc era el secreto de una oración, el secreto de desarrollar una oración profética. Lo que encontramos en Habacuc capítulo 3 es una oración profética, así como vemos que Pablo, Pedro y otros apóstoles que escribieron epístolas en el Nuevo Testamento tenían sus oraciones apostólicas, eran ruegos apostólicos. Vemos que Habacuc en este capítulo 3 desarrolla lo que es una oración profética, y dice de la siguiente manera el libro de Habacuc: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Cuando se habla de Sigionot es una nota. Esta oración que desarrolló el profeta Habacuc era una especie no solamente de una oración, sino un canto que se desarrolló en ese tiempo, y por eso le dice estaba sobre Sigionot, porque era una nota la cual se entonaba esta oración. Entonces podemos ver que hay oraciones que se cantan también. Pero volviendo a esto, la oración profética, dice oración del profeta Habacuc sobre Sigionot, versículo 2, dice: oh Jehová, he oído tu palabra, he oído tu palabra y temí. Quiero detenerme ahí, quiero disfrutar y deleitar lo que el profeta está pidiéndole al Señor, y le está diciendo: Señor, he oído tu palabra. Y me llama la atención que la consecuencia de haber oído la palabra es temí. Pero no era un temor, no era un temor espantoso, no era un temor, ¿cómo le digo? Un terror, no era un espanto, sino que era un temor, un respeto dirigido del profeta a Dios, por cuanto escuchó la palabra. Entonces yo creo que hay un pasaje en la Biblia, no muy me recuerdo, pero dice que se le tenía que enseñar a la iglesia, al pueblo de Israel. En ese tiempo era el pueblo de Israel. Se le tenía que enseñar al pueblo de Israel lo que es el temor al Señor. Entonces cuando se viene ese versículo a la mente, me doy a explicar que el temor al Señor se aprende. El temor a Jehová se aprende. Es algo que no resulta de la noche a la mañana en alguien.
El temor a Jehová no es algo que se genera instantáneamente cuando tú vienes a aceptar a Cristo en tu corazón y se abre tu corazón. Instantáneamente no llega el temor a Jehová. El temor a Jehová va desarrollándose conforme tú vayas en el caminar cristiano y vayas recibiendo algunas ministraciones. Y en este pasaje vemos que haber oído la palabra genera temor a Jehová. Yo no sé cómo aceptamos nosotros la palabra. En alguna ocasión escuché yo a un apóstol un apóstol, un siervo del Señor, que decía que uno de los problemas, él era un apóstol de Estados Unidos, me recuerdo, y decía que uno de los problemas de la iglesia hispana era la irreverencia en los templos, porque la iglesia hispana, la iglesia latina, no entendía la reverencia a Dios. Él daba ejemplos y déjeme, yo no sé por qué estoy agarrando por ese rumbo, pero déjeme ir poco a poco. Entonces decía ese apóstol que la iglesia hispana, la iglesia latina, no conocía la reverencia en sus templos. Porque dice que en los templos comían, en los templos entraban comida. Ahorita, gracias a Dios por el coronavirus, no hay ese tipo de cosas en la iglesia, pero no me dejarán mentir los hermanos que hacen limpieza, que se encontraban papeles de basura, de dulces, de un montón de cosas tiradas en el piso. Bendito sea Dios. Aquí no sé si se dio el caso, pero en otras iglesias hasta pañales se encuentran tirados. Y entonces vemos que había una irreverencia, hay una irreverencia. Hay un pasaje de la escritura que también dice, hermano, que no se podía correr dentro del templo. Entonces la iglesia tiene que aprender el temor a Jehová, tiene que aprender la reverencia, tiene que aprender el respeto en el templo. Y si nuestra casa es un altar, porque le hemos titulado, le hemos puesto a los servicios de entre semana, le hemos puesto altar en casa. Si nuestra casa se convierte en un altar, también en nuestra casa en este momento tiene que haber una especie de reverencia a Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué actitud tomamos al recibir la palabra? ¿Cuál es la actitud que tenemos? ¿Qué reacción tiene? Porque déjeme decirle, yo no sé si solo a mí me pasa, pero tal vez habrá alguien ahí que también le pase. Pero déjeme decirle que a veces está el Señor enviando una palabra de corrección y nuestra actitud es enojarnos. Nuestra actitud es salir molestos. Yo por eso a veces cuando predico le digo, por lo menos si sale molesto, por lo menos le generé algo. No salió como que me dio igual, sino que salió rascado, salió molesto, por lo menos. Pero no debería de ser así. Nuestra actitud ante la palabra debería de ser una actitud de temor, de respeto, de reverencia. Hay un pasaje, mire, hoy estoy llenándolo de pasajes, pero no sé dónde están, solo sé que están en la Biblia. Ese es el problema del pastor Willy. El pastor Willy se sabe lo que dice la Biblia, pero no dónde. Pero eso le va a ayudar a usted porque usted es veriano. ¿Cuántos dicen amén? Usted se va a poner a investigar y a ver y a buscar y dónde estará ese pasaje. Pero hay un pasaje que dice: el que endurece la cerviz ante la disciplina, ese será rechazado por mí. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud ante oír la palabra? ¿Será que nuestra actitud, hermano, es molestia? Endurecer nuestra cerviz y decir, bueno, yo no sé qué ya me cansé de esto. O es como la del profeta Habacuc que dice: he oído tu palabra y temí, me dio temor, me dio respeto, porque es tu palabra. Bienaventurado el que tiembla ante la presencia de Dios. Entonces yo pienso que la iglesia no es el tema, el temor a Jehová, pero no sé por qué lo estoy tocando, pero la iglesia tiene que recuperar el temor a Jehová. Ahora, pasemos de esto. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Pero mire, he oído tu palabra, temí. Número 2,
La reacción de oír la palabra es el temor, ok, pero la reacción del temor, mire cuál es. He oído tu palabra y temí, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Entonces aquí hay tres cosas importantes. Oí tu palabra, temí, y como temí te pido que avives. Te pido que haya un avivamiento. Te pido, hermano, eso es lo que está diciendo el profeta a Dios. Te pido que haya un avivamiento. Mire, hermano, yo no sé cuántos quieren un avivamiento, pero no hablo de un avivamiento grupal, de un avivamiento colectivo. Porque un avivamiento colectivo, hermano, es hermoso, es precioso. Amén, así es. Por ejemplo, yo no sé cuántos han visto un avivamiento, pero si ahorita ya se acerca el retiro, los retiros presenciales que teníamos, era un avivamiento. Un montón de iglesias congregadas, un montón de ministros con diferentes unciones, unos haciendo milagros, otros profetizando, otros en liberación, otros enseñando la palabra. Era un avivamiento, es un avivamiento colectivo. Pero ¿de qué nos sirve tener un avivamiento colectivo si no hay un avivamiento personal de primero? Entonces, alguien que tiene un avivamiento personal es alguien, hermano, que no importa si al alrededor está vivo o muerto, él está vivo, él tiene un avivamiento. Pero el avivamiento repercute por el temor a Jehová. Entonces dice, he oído tu palabra. Después de oír la palabra, que viene temor. Y cuando Dios ve temor en un lugar, envía un avivamiento. Así que yo le pido, usted que se congrega en Iglesia Peniel, y los hermanos que me escuchan de otras iglesias, agárrenlo también. Pero los hermanos de Peniel, les pido el temor a Jehová, porque cuando Jehová vira temor en un lugar, envía un avivamiento. Entonces yo quiero ser partícipe de un avivamiento. Este año de la recuperación, Dios quiere darnos un avivamiento. Ok. Entonces dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Como que yo cuando escucho esto del profeta Habacuc, la oración, se me viene que el profeta ora al Señor porque estaba viendo que la obra estaba menguando. El profeta, así lo siento en mi espíritu. El profeta le dice, aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. ¿Por qué le pide eso? Porque la obra no tenía avivamiento. Estaba como a punto de morir. Estaba a punto de morir. Y entonces Dios envía un avivamiento, envía una recuperación de la vida. Envía, hermano, una recuperación, una resurrección en la obra, para que haya un avivamiento genuino. Ahora, yo le quiero hablar en esta oportunidad a un tema que le he titulado, que es parte de lo que hablamos el día domingo en la tarde, que es características de un resucitado. Así le puse en esta oportunidad. Las características de un resucitado, las características de alguien que tiene un avivamiento, las características de alguien que recuperó la vida. La iglesia tiene que recuperar la vida. En otras palabras, tiene que tener un avivamiento, pero una vez más, no colectivo, sino personal. Primero personal. Tener un avivamiento dentro de nosotros, que sea un fuego, hermano, dentro de nosotros, que sea algo de adentro hacia afuera, y no necesariamente de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Que sea algo que la gente diga, ese hermano sí está en un avivamiento, ese hermano sí está bien metido, ese hermano busca, persevera, sigue adelante, comprueba con esto y con el otro, pero sigue adelante. ¿Por qué? Porque recuperó la vida, tiene un avivamiento. Entonces vemos en la Biblia que hay características de un resucitado, hay características de alguien que recuperó la vida, porque resurrección, como muy bien se lo dije, es recuperar la vida. Entonces, en este año de la recuperación,
hay que recuperar la vida. El avivamiento hay que recuperarlo. Ok. Ahora, acompáñeme al libro de Juan, capítulo 10, versículo 10. El ladrón no solo viene para, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. ¿A qué viene el ladrón? Para robar, matar y destruir. ¿Qué cosa? La vida. En otras palabras, el ladrón viene para robar, matar y destruir un avivamiento, una vida. Hoy estábamos en el servicio de pastores con el apóstol y él decía: yo he visto un montón de iglesias en avivamiento, iglesias, hermano, con un movimiento tremendo, y de la noche a la mañana se destruyó todo. ¿Por qué? Porque dejaron entrar al ladrón. El ladrón es una de las 13 potestades que Jehová la reprenda, donde se manifiesta el diablo. Es una de las 13 potestades. Y el ladrón viene a robar, matar y destruir la vida, el avivamiento. Pero miren lo que dice Jesús: yo he venido para que tengan vida. En el original es para que tengan zoe, no bios. Una vida biológica ya la tienen. Yo he venido para que tengan una vida zoe, una vida espiritual. Y cuando tengan la vida espiritual, es que eso es lo tremendo, y espero me lo agarre, porque la consecuencia de una vida zoe, de recuperar la vida, es abundancia. Entonces dice el Señor: yo he venido a que tengan vida y a que tengan abundancia. Entonces no puede haber abundancia si no antes se recupera la vida, si antes no somos resucitados. Ok, pasemos más avancemos. Entonces, como le decía, recuperar la vida es igual a una resurrección. Entonces en la Biblia aparecen 7 personas que resucitaron. Y esas 7 personas que resucitaron nos revelan las características de un resucitado, o las características de alguien que recuperó la vida, o número 3, las características de alguien que está en un avivamiento. Entonces el primero es el hijo de la viuda de Sarepta. El segundo, el hijo de la mujer de Sunén. El tercero, la hija de Jairo. Cuarto, el hijo de la viuda de Naín. 5, Lázaro. 6, Tabita o Dorcas, es el mismo nombre solo que en diferente idioma. Y número 7, Eutico. Entonces vemos que estos 7 que aparecen ahí revelan las características de alguien que ha recuperado la vida. Y esto es bien importante, porque la Biblia dice en Juan 5:24: vosotros han pasado de muerte a vida. Ustedes han pasado de muerte a vida. Ustedes ya no están muertos en sus delitos y pecados. Ustedes ya tienen una vida espiritual. Entonces estas características que vamos a ver en esta noche son características de alguien que ha recuperado el avivamiento, la vida espiritual. Ahora miremos el primero. Primera de Reyes 17:21 dice: y se tendió sobre el niño 3 veces. Este es el primer resucitado, hermano. Esta es la primera característica de alguien que recuperó la vida. Mire el primero. Antes de seguir con eso, la Biblia le dice a la iglesia: da de gracia de lo que recibiste de gracia. Pero antes de decirle esto, le dice: sanad enfermos, expulsad demonios, resucitad muertos. Entonces una de las tareas de la iglesia es resucitar muertos. Y este año es un año de resurrección, porque resurrección es recuperar la vida.
Entonces en este año Dios te va a revelar el poder de la resurrección y vas a ver cómo áreas de tu vida que se habían perdido, Dios te las va a ir recuperando, porque vas a volverte un resucitado. Entonces miren lo que pasa con el primer resucitado. Y se tendió el profeta Elías sobre el niño 3 veces. El profeta Elías resucitó el primero. Eso significa que es necesario que se levante un mover profético poderoso en la iglesia. Es necesario que le demos lugar al fluir profético, al mover profético. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío. Otra cosa que me llama la atención, 3 cosas me llaman la atención antes de continuar, hermano. No sé qué me está pasando, pero estoy viendo un montón de cosas. Primero fue un profeta. Necesitamos un mover profético para recuperar la vida. Número 2, se tendió 3 veces sobre el niño. Es figura de que el profeta dio una ministración integral. Es evidencia de que Dios no solamente quiere la resurrección del cuerpo, sino que puede hacer que el alma esté muerta. Depresión es igual a alma agonizando. ¿Cuánta gente vive con un alma agonizando? Y entonces Dios dice: te vas a ir y vas a ir con el hijo de la viuda de Sarepta y le vas a resucitar el cuerpo. El alma se la vas a resucitar y también le vas a resucitar el espíritu. Entonces le dio una administración integral. De ahí dice otra cosa que me llamó la atención. Dice: y clamó a Jehová. Entonces, para que haya un fluir de recuperar la vida o de resurrección, tiene que haber clamor. Tiene que haber clamor. Hay gente que, hermano, está pasando el Niágara en bicicleta, pero no clama. No clama. No hay modo que clame. Sigue diciendo: Jehová Dios mío, te ruego, hagas volver el alma a este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él. ¿Y qué pasó? Revivió. En otras palabras, recuperó la vida. Recuperó la vida. Resucitó este niño. Yo no sé si usted se recuerda, pero vamos a analizar algunas cosas. Primero, Elías llega a la viuda de Sarepta en tiempos de hambre y le pide a ella que le dé de comer. Usted lo sabe, ella le da de comer. No quiero redundar tanto porque eso es otra cosa. Entonces ella aprende a darle a Dios primero, y entonces mira una bendición, una prosperidad, una abundancia en su casa tremenda. Pero ella, cuando le está diciendo al profeta, cuando el profeta le pide a ella que le haga de comer, ella le dice: lo único que tengo es un poco de harina y un poco de aceite. Vamos a comer esto con mi hijo y de ahí nos vamos a morir. A eso quería llegar. De ahí nos vamos a morir. Entonces ella se ató con los dichos de su boca. Ella proclamó una palabra de muerte sobre su hijo, y eso se cumplió. Porque usted se da cuenta que al pasar el tiempo el niño se muere. Entonces, ¿por qué se muere uno espiritualmente? ¿O por qué se muere nuestra alma? ¿O por qué suceden muertes físicas incluso? Porque uno se ata con los dichos de su boca. Tal vez al final, hermano, vamos a orar y vamos a renunciar a toda palabra que invocamos de muerte a nuestra vida. Tal vez tú dijiste: yo mejor me quiero morir para vivir esto, para vivir aquí, para vivir allá, mejor muerto. Entonces estás atándote. Entonces no puedes recuperar la vida porque hay que romper ese voto. Ahora bien, volviendo acá: Jehová Dios mío, te ruego, hagas volver. Cada resurrección que sucede en la Biblia revela algo diferente. Primero vemos aquí que el problema de este muerto que resucitó estaba en el alma. Su alma
estaba muerta. Porque ¿por qué no dice como el profeta Ezequiel? ¿Por qué Elías no dice como el profeta Ezequiel, que cuando llegó al valle de los huesos secos y dijo: llamo espíritu del norte, espíritu del sur, del este y del oeste, y que venga de los cuatro vientos espíritu a estos huesos y que les dé vida? ¿Por qué no dijo así Elías y dijo que venga el espíritu de este niño sobre él? Sino que dice: hagas volver el alma a este niño. Entonces el problema de este no estaba en el espíritu, no es que había perdido su espíritu, sino que su alma estaba decaída, estaba muerta. ¿Cuánta iglesia habrá así? Viniendo a la iglesia, escuchando, conectándote, pero hay algo en tu alma que te estorba, hay algo en tu alma que no te deja, hay algo en tu alma que poco a poco, un desánimo que te está haciendo menguar. Y entonces Dios dice hoy: voy a hacer que recuperes la vida en tu alma. La palabra alma, si no estoy mal, creo que la tengo aquí, es la palabra nefesh. Qué tremendo esto. ¿Sabe por qué? Porque la palabra nefesh, la que aparece acá, si no estoy mal, es la misma palabra que se utiliza en el libro de Génesis al decir: y el Señor sopló aliento de vida. El Señor nefesh. El Señor, cuando formó al hombre, el Señor nefesh, entonces puso aliento de vida, le puso el alma. Entonces esta palabra nefesh significa vitalidad. Entonces, ¿qué había perdido este muerto que resucita? ¿Qué es lo que Dios quiere que recuperes al recuperar la vida, el avivamiento? Quiere que recupere la vitalidad, quiere que recupere la fuerza espiritual, quiere que recupere la fuerza en tu alma, quiere que recupere la fuerza en tu cuerpo. Esta palabra nefesh significa anhelar, es decir, que hay anhelos que se murieron. Hay anhelos de Dios en tu vida que se murieron. Y necesita Dios enviar una administración profética para que esos anhelos que tú tenías por Dios resuciten. ¿Cuántos anhelos hay? ¿Cuántos anhelos habían? ¿Cuántos anhelos habían en tu corazón cuando aceptaste a Cristo? Quizás tú dijiste cuando aceptaste a Cristo: Señor, yo quiero servirte, yo quiero entregarme por completo. Era un anhelo que tú tenías, pero ahora ya no está, se murió. Y entonces Dios dice: no, tienes que recuperar la vida, tienes que recuperar, tienes que tener esa administración a tu vida para que tengas una resurrección de los anhelos que tenías por Dios o por las cosas espirituales. Es que anhelo profetizar, es que anhelo orar por los enfermos, es que anhelo hacer esto, es que anhelo. Así vivías. Pero ¿y ahora? Hay algo que retomar, hay algo que recuperar. Esta palabra nefesh también significa ánimo. Hay que recuperar el ánimo, el antojo, el apetito. Esto me llamó la atención: antojo y apetito. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que ya no se les antoja, ya no les genera el apetito las cosas de Dios. Gracias a Dios usted no, porque está conectado. Bendito Dios por los que están conectados. Pero hay gente que ya no le apetece, que ya no se le antoja buscar a Dios, y entonces está muerto en su alma. Necesita recuperar, necesita el poder de la resurrección. Esta palabra nefesh significa contentamiento. O sea, esta persona había perdido la felicidad. Significa corazón, deseo, mente, voluntad. Es decir, su voluntad ya no estaba presta a buscar a Dios o a las cosas espirituales. Entonces
viene Dios y le habla al profeta, y el profeta dice: Señor, clama el profeta y le dice: haz volver el ánimo, haz volver el contentamiento, haz volver el apetito, haz volver el corazón, haz volver la mente, la voluntad, la fuerza, el anhelo a este niño. En el nombre de Jesús, si tú has perdido todas esas cosas, proféticamente le pido a Dios que se te sean recuperadas en tu vida, y que puedas tener un avivamiento, que puedas recuperar la vida en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, la primer característica de un resucitado o de alguien que recupera la vida es tener un alma restaurada. La primera. Entonces, ¿cómo veo si ya recuperé la vida? ¿Cómo veo si estoy en un avivamiento? ¿Cómo me doy cuenta si está el poder de la resurrección en mí? Es que Dios te da un alma restaurada. Tal vez te dañaron tu alma, tal vez flagelaron tu alma, flagelaron tus sentimientos. Como muchos dicen, te quebraron el corazón, te hicieron un montón de cosas, pasaste muchas cosas, tuviste pérdida, perdiste seres amados que partieron allá con el Señor, y eso te afectó. X o Y persona de tu familia te afectó, te hizo daño, y entonces se flagela tu alma. Pero Dios no quiere que vivas así. Dios quiere plenitud de vida para ti. Dios quiere que seas feliz. Y entonces Dios dice: no, tienes que recuperar el estado de tu alma, que sea un alma restaurada. Ok. Ahora, miremos el segundo. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 34. Dice: después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él. Aquí ya no estamos hablando de Elías, aquí ya estamos hablando de Eliseo. Eliseo también resucita. Eliseo hace una resurrección. Les dice, sí.
Segunda de Reyes 4:34. Entonces aquí ya no está hablando de Elías, sino de Eliseo. Eliseo hizo el mismo milagro que Elías. Después subió y se tendió sobre el niño, y poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Es que eso me llama la atención porque vuelve una administración profética. Y la administración profética que logro ver acá es: primero, y se subió sobre él, sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él. Eso significa, hermano, que el profeta Eliseo, para resucitar primero tuvo que ministrarle el hablar al que iba a recuperar la vida. Hoy, en el nombre de Jesús, el Señor ministra tu boca, ministra tu lengua, para que pueda recuperar la vida y tengas una resurrección. Entonces ya no hables, para que ya no hables como los del mundo, sino que para que hables como un profeta. Por eso Eliseo, hermano, puso la boca sobre el niño, porque lo que le estaba ministrando era una boca profética. Entonces Dios, a un resucitado, le hace hablar como un profeta, lo hace profetizar. Entonces Dios te va a hacer profetizar en algún momento de tu vida. Tú que eres parte de la iglesia de Cristo, Dios te va a hacer profetizar en algún momento de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice: en parte hablamos y en parte profetizamos. Hay cosas que tú hablas que se van a volver realidad porque son cosas proféticas. Entonces, a un resucitado, para que lo resuciten, le enseñan a hablar como un profeta. De ahí dice: le puso su boca sobre su boca. De ahí, sus ojos sobre sus ojos, dando a entender que le ministran al que iban a resucitar. Le quitan la visión terrenal que tiene, le quitan la visión humanista y le ponen una visión espiritual, una visión profética. Entonces mire lo que tiene que recuperar. Estas son características de alguien que ya recuperó la vida. Habla como un profeta, ya no mira las cosas terrenalmente, sino que las ve en el espíritu. Y dice, número 3, puso sus manos sobre las manos de él. Eso significa que le dio una habilitación. Cuando el profeta Eliseo le pone las manos sobre las manos de él, lo estaba habilitando para que hiciera una obra específica. Hoy, en el nombre de Jesús, tú vas a ser un resucitado, tú vas a recuperar la vida. Y hoy Dios pone manos proféticas en tus manos. Yo no sé si puede hacerlo como un acto profético y levantar sus manos. En el nombre de Jesús, yo pongo mis manos sobre las suyas, para que usted sea habilitado, para que haga la obra. Entonces, una otra característica de un resucitado es que empieza a hacer. De ahí vemos acá, pone las manos sobre las de él, se tendió sobre él. Y aquí está lo más importante: y el cuerpo entró en calor. Me llama la atención porque, si usted se dio cuenta, en la resurrección de Elías, fue el alma. Le dijo: Señor, haz volver el alma. Pero la resurrección de Eliseo es el cuerpo, dirigida al cuerpo. Entonces, el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces vemos que lo que Dios quería hacer con este niño es que el cuerpo entrara calor, es que se volviera ardiente. Ya no quería más la frialdad. Hay gente que es tan fría con el Señor. Hay gente que es tan fría en su vida espiritual. Hay gente, hermano, que en la adoración es tan fría. Hay gente que en la alabanza, cuando ora, es tan fría.
Y entonces Dios dice: ya no te quiero frío, porque frío, estás tan frío que pareces un muerto. Por lo tanto voy a enviar una ministración para que resucites y tu cuerpo recupere el calor, recupere una vida ardiendo por el Espíritu. Mire lo que dice la Biblia. Entonces la segunda característica de un resucitado es que recupera la vida con el fuego del Espíritu. Necesitamos recuperar la vida con el fuego del Espíritu, que no nos falte el fuego del Espíritu. Yo no sé cuánto pueden decir: Señor, que no me falte tu fuego, que en este altar no me falte tu fuego. Isaías 42:3 dice: Jesús no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Aquí hay una escena. La escena es que hay un pábilo que está humeando, un pábilo que está a punto de apagarse. Y cuando dice esta profecía el Señor, Jesús no viene a apagar el pábilo que está a punto de apagarse. Jesús más bien lo viene a encender. Yo no sé cuántos han estado viviendo una frialdad en su vida espiritual, pero Dios quiere que ardas. Dios quiere que te enciendas. Ok, ya llevamos dos. Miremos esta. Mateo 9:18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Aquí estamos hablando de la hija de Jairo. La hija de Jairo muere. Jairo va a buscar al Señor porque sabía que había un poder en el Señor. Y entonces llega Jairo, lo va a buscar y le dice: Señor, ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo que te pido? Que vayas a poner tu mano sobre ella. Ve a poner tu mano. Aquí hay una enseñanza tremenda en este pasaje de Mateo capítulo 9. Una enseñanza tremenda, porque aquí aparecen dos mujeres con 12 años. Aquí aparecen dos mujeres con 12 años. Una que tenía 12 años de edad y otra que tenía 12 años de flujo de sangre. Dos casos de 12 años en el mismo pasaje, y que nos enseñan dos cosas diferentes de cómo Dios puede hacer milagros. Primero, la niña, la hija de Jairo con 12 años, el padre la llega a buscar a Jesús y le dice: tienes que ir, diga conmigo, tienes que ir y poner la mano sobre ella. Pero en lo que Jairo iba con el Señor en camino a la casa donde estaba su hija, en el camino le aparece una mujer con 12 años de flujo de sangre. Pero esa mujer, hermano, nos da una revelación y nos pone una postura que nosotros tenemos que decidir si somos como Jairo o como la de flujo de sangre. Porque la de flujo de sangre no le dijo: ven y pone tu mano sobre mí, sino que la de flujo de sangre, ¿sabe qué dijo? Yo voy a poner mi mano sobre ti. Yo no sé si me estoy dando a entender. Jairo quería que el Señor le pusiera manos a su hija, pero la de flujo de sangre le fue a poner manos al Señor porque sabía que ella se tenía que esforzar. Ella se arrastró, ella buscó, hermano, era inmunda, y lo último que podía alcanzar era el manto. Entonces ella vino y puso las manos sobre él. La pregunta es: ¿será que Jesús tiene que ir a tu casa o tú tienes que ir en busca de él? ¿Quién eres? ¿Eres Jairo o eres la de flujo de sangre? Entonces, ahora viendo acá, yo prefiero poner las manos sobre el maestro. Las dos cosas son poderosas, las dos cosas sanan.
Imagínese, hermano, la mano de él, porque esa era la petición de Jairo. La petición de Jairo era: voy a poner mi mano. Voy a poner mi mano quiero que pongan la mano sobre mi hija. Ven y pone. Entonces el Señor va a poner la mano. Imagínense, la mano, la administración quíntuple. Pero ¿por qué el Señor resucita a la hija de Jairo? Porque tenía 12 años. Y entonces ella necesitaba madurar. Usted sabe muy bien que los 12 años representa la madurez de aquellos que son judíos y les hacen una fiesta que se llama el Bar Mitzvah a los 12 años. Entonces ella se murió inmadura. Entonces Dios viene y la resucita. ¿Para qué? Para que se vuelva una mujer madura. Entonces aquí está la tercera característica de alguien que recuperó la vida. Y la tercera característica es que recibe una administración quíntuple para ir a la madurez. Entonces hagamos un recuento. ¿Cómo va nuestra vida? ¿Será que somos resucitados? ¿Cómo va este proceso? Primero, hay que restaurar nuestra alma. Segundo, hay que entrar en calor. Hay que ser fervientes en el espíritu. Hay que, hermano, no ser fríos ni tibios, sino ardiendo por el Señor. No a medias tintas. No entregarle a Dios las obras. Porque hay muchos cristianos que le entregan las obras de su tiempo a Dios y piensan que así van a agradar a Dios. De ninguna manera vas a agradar a Dios. A Dios se le entrega lo primero. A Dios se le da todo por completo. Ese es estar ardiendo por el Señor. Pero hay mucha gente que se acomodó. Hay mucha gente que sigue en la misma. Sigue, hermano, peor que antes. Y entonces necesita recuperar la vida. Ya no es lo mismo. Ya no tiene nada. Gente que quizá pasó una prueba y la misma prueba le despertó el buscar al Señor y se metió con el Dios y Dios fue su único refugio, Dios fue su consuelo, pero ya se le olvidó la prueba, ya está todo tranquilo. Y ahora estás tan ocupado en otras cosas que ahora las obras de tu tiempo es para Dios. Ay, hermano. ¿Y sabe qué es lo peor? Estos días he estado muy regañón, ¿va? Pero ¿sabe qué es lo peor? Que le dan lo mejor. Yo no sé qué hace usted en el día y yo no le estoy diciendo que no trabaje, que no estudie ni nada, pero hay gente que le da lo mejor a su trabajo, le da lo mejor a sus hijos, le da lo mejor, le da una calidad de tiempo. Y ya después de que agotó todo para ello, le da las obras al Señor y ni siquiera bien se las da. Ya llega cansado, agotado, escucha la palabra con incomodidad, con sueño. Hay algo que recuperar. Y entonces vemos aquí que Dios resucita a la hija de Jairo porque necesitaba madurar, necesitaba avanzar más allá de su 12. Ya no se podía quedar inmadura. ¿Cuánta iglesia inmadura hay que necesita recuperar la vida? Vamos acá. Miremos el número 4 ya, rapidito. Tengo 10 minutos. Lucas 7:12 dice: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaba a enterrar a un difunto. Aquí ya está hablando de otra persona que resucitó Jesús. Y este otro que resucitó el Señor era el hijo de la viuda de Naín. Pero esto me llamó la atención. El difunto que resucita era hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella gente en la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro
Ya iban a enterrarlo. Tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó, esta palabra también, se incorporó, y el que había muerto, otra cosa, comenzó a hablar. Ok, tres cosas, tres características de un resucitado. En este resucitado, primero, era hijo único de su madre. En otras palabras, yo puedo entender que él tenía la responsabilidad de cuidar a su madre, y las posesiones que había dejado su padre habían sido sobre él. Si era hijo único de su madre, de alguna manera este hijo era primogénito. Este hijo era el encargado. Este hijo, hermano, era el que tenía que recibir la doble porción, y se muere. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué Jesús resucitó a ese hijo? Porque él tenía que resucitar a ser hijo primogénito, a ser un primogénito, a recuperar su primogenitura. Entonces, una característica de un resucitado es que recupera su primogenitura. Más o menos como lo del hijo el pródigo. El hijo pródigo estaba muerto. El padre dice: he ahí mi hijo, estaba muerto pero ahora vive. ¿Cómo no voy a hacer fiesta? Pero si usted se da cuenta, ¿quién era el primogénito del hijo, del padre del hijo pródigo? ¿Quién era? Porque el hijo pródigo era el menor. Entonces, cronológicamente, ¿quién era el hijo pródigo? El hijo primogénito, perdón. El hijo primero, el hijo mayor, el que se enojó porque había llegado el pródigo. Pero ¿quién resultó siendo el primogénito? ¿Quién resultó recibiendo la bendición del primogénito? El hijo pródigo. ¿Sabe por qué? Porque al hijo pródigo le dieron doble herencia. Le dieron la herencia cuando se fue, y cuando regresó le dieron otra vez la herencia. Le dieron dos veces herencia. Y a los hijos pródigos les dan, a los hijos primogénitos le dan doble porción. Entonces se convirtió en un hijo primogénito. Dios quiere que resucite. Dios quiere que entres en un avivamiento. Dios quiere que recupere la vida para recuperar tu primogenitura. Pero de ahí dice, Jesús le dijo: a ti te digo, levántate. Y cuando le dijo levántate, se incorporó. ¿Qué entiende por incorporarse? ¿Dónde ha escuchado esa palabra? Incorpórese. Ayúdenme los hermanos que están aquí, porque yo siento que estoy presencial. ¿Cómo entiende? Usted se va a incorporar a veces llega usted a trabajar, va pidiendo trabajo, pasa la entrevista, etcétera, y entonces le dicen: bueno, de una vez incorpórese, de una vez entre. ¿Cuál es la característica de alguien que recuperó la vida? Es que se incorpora en el cuerpo. Es que tiene un bautismo en el cuerpo, se incorpora en la iglesia. Ya no dice: voy a ir a la iglesia, sino que voy a ir a mi casa, voy a ir a la que es mi iglesia, voy a ir con mis hermanos, voy a ir a servir. Siente una responsabilidad de que es suyo, porque se incorporó. ¿Cuánta iglesia necesita incorporarse a la iglesia? ¿Te sientes parte de? ¿Abrazaste ya la visión? ¿Abrazaste, hermano, ese lugar como tu casa? Necesitas incorporarte. Pero de ahí, de incorporarse, dice, comenzó a hablar. Entonces la señal de un resucitado también es que habla. No se queda callado, no tiene la boca cerrada. El enemigo no le tapa la boca, sino que comienza a hablar. ¿Por qué? Porque ya es un resucitado. Qué enseñanza tan tremenda esta. Cómo necesitamos recuperar. Ahorita voy rápido. Juan 11:39. Ahorita ya solo le leo ya. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo al Señor: ya yede ya, porque es de 4 días ya el muerto.
Versículo 40, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Aquí está hablando de Lázaro. Entonces, Lázaro, ¿qué había perdido? Lázaro había perdido ver la gloria de Dios. Y entonces, así rapidito, lo que tiene que recuperar alguien que recupera la vida es empezar a ver la gloria de Dios. Que el poder de la resurrección venga sobre ti para que en tu vida empieces a ver la gloria de Dios, empieces a ver cómo Dios va a obrar en tu vida, empieces a ver cómo Dios va a solventar lo que no se ha solventado. Eso es ver la gloria de Dios. A Dios no le importa si ya tiene 4 días de pérdida. Eso, Dios va a revelar su gloria sobre tu vida. Dios va a mostrar su gloria sobre tu vida para que empieces a ver que tienes un Dios poderoso. Entonces, el que recupera la vida mira la gloria, pero hay gente que no la mira y la tiene en la misma cara y no la mira porque está muerto. Yo he visto un montón de gente inconversa que Dios le hace milagros. Hay gente inconversa que resulta enferma y viene y dice, se presenta ante Dios y dice: quiero un milagro. Y entonces uno le dice: amén, voy a orar para que el Señor te dé un milagro, pero ábrele tu corazón a Cristo. Y entonces él dice: no, solo ore por mí, le voy a dejar que ore por mí. Entonces viene el predicador y ora por el inconverso, y Dios le hace milagros al inconverso. Y no le basta con el tremendo milagro, no mira la gloria. Vivió la gloria pero no la vio. ¿Cuánta gente habrá así? Dios dando su respuesta, Dios manifestándose, Dios evidenciando su poder, pero no mira la gloria porque están muertos. Ok, Hechos 9:39. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala a la que estaba muerta aquí, que era Dorcas o Tabita, donde le rodearon todas las viudas y llorando. Pero esto mire lo que dice acá: mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver al Pedro otra vez se incorporó. ¿Sabe qué? Esta es otra resucitada de Dios a través del apóstol Pedro. Esta figura de aquellos que tienen un llamado de Dios. Porque esta mujer, ¿qué era lo que hacía? Hacía túnicas y hacía vestidos. En otras palabras, ¿qué era lo que hacía? Cubría o trabajaba para cubrir. Hay áreas que tú tienes que cubrir. Hay un propósito que tú tienes que cumplir, cubriendo áreas. Y entonces gente se muere, le pierde el sabor al trabajo, a la labor, y entonces se murió. Y entonces Dios dice: hay que resucitar, hay que recupere la vida. La pregunta es: seguimos en el mismo puesto, pero haciéndolo de diferente manera, no como al principio. Al principio empezaste con una pasión: voy a servir, voy a tocar, voy a cantar, voy a dirigir, voy a predicar, con una pasión intensa. Pero y ahora sigues haciendo lo mismo, pero ya no sientes lo mismo. Sigues haciendo lo mismo, pero ya no sientes lo mismo. Incluso ya se volvió una carga. Una persona tiene llamado a servir, pero ya no siente lo mismo. Se murió en el servicio, Dorcas. Y entonces viene el apóstol y le dice: recupera la vida. Eso es, recupera la vida. Recupera la vida de tu servicio. Vuelve a sentir lo que sentías.
Hay un dicho que dice un apóstol al cual amo mucho, que dice: a veces parecemos patos, hermano, que nadamos pero ni agua bebemos. Gracias a Dios aquí tengo los de la alabanza y se los digo a ustedes: a veces parecemos patos que nadamos. ¿Qué estoy tratando de decir? Nos movemos en la presencia, nos movemos donde Dios está, pero no lo sentimos. Patos, nadamos pero ni agua bebemos. Ahí está tocando, y lo que está tocando en el piano está haciendo descender la presencia, pero no lo siente. Ahí está cantando, y una voz hermosa, y todos los hermanos llorando por el cántico, pero el que canta no lo siente. Voy a ir más allá, ahí está predicando, pero a él, ¿sabe qué es lo bonito? Y no me dejarán mentir los hermanos que predican, que una cosa tan hermosa es uno predicar y predicarse uno mismo cuando está predicando. Y uno dice, y a veces a uno se le salen las palabras, y cuando dice: eso era para mí, eso era para mí, eso, porque Dios a la vez lo está retroalimentando a uno. Entonces eso le pasaba a Dorcas. Estaba muerta en su oficio, estaba muerta en su servicio, y Dios ya no quiere que le sirvas así. Dios quiere que te deleites en su servicio, porque dice la Biblia: maldito el hombre que haga la obra de mala gana. Continuemos y termino con esto. Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta medianoche. Imagínense, el apóstol Pablo dijo: ya me voy a ir y necesito decirle todo lo que tengo que decirles a estos. Entonces alargó la predicación. Versículo 8: había muchas lámparas en el aposento alto donde él estaba reunido, y un joven llamado Eutico. Este joven se me figura a alguien. Este joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido por el sueño. Imagínense, cayó no del tercer cielo, sino del tercer piso abajo, y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole, mire qué tremendo esta resurrección, lo abrazó y dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido, partieron el pan y comieron y hablaron largamente hasta el alba, y así salió. Aquí vemos a alguien que se murió dormido. Te empiezas a dormir y terminas muerto. Hay gente que se duerme espiritualmente. Una figura de que alguien está durmiendo es que no lleva doble aceite en sus lámparas. Porque bueno, y aunque las que llevaban doble aceite se durmieron, pero una persona, hermano, dormida espiritualmente, dormida se muere. Así hay gente en la iglesia, pues, ya sabe que está dormido, ya no siente nada, ya no percibe. Una figura de que alguien está dormido es que ya no percibe, ya no escucha, ya no mira, ya no siente, y termina muriéndose. Entonces yo quiero ministrar así rápido ya. Cabal 1 hora con 3 minutos. Me pasé 3 minutos, pero fue descuento de lo que se trabó. Entonces vemos aquí que Eutico, ¿sabe qué significa Eutico? Significa gordo. Eso significa. Es figura de aquella gente que tiene mucha palabra. Come palabra, pero no la pone por obra, no ejercita. No ejerce, no practica. Entonces muere.
Pero como dice la Biblia, el ladrón vino a matar, robar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida. Pero no vida nada más por vivir, sino que quiero que tengan vida, pero vida con abundancia. La promesa es que si hoy recupera la vida, Dios te va a dar abundancia. Pídale a Dios ahí si el Señor le habló. Si hay cosas que Dios te dijo, dile: Señor, esto es cierto. Yo me presento. Sé que hay cosas que he muerto. No cosas, no un morir bueno, sino un morir malo. Hay cosas que yo he muerto, hay cosas que he perdido, pero hoy quiero recuperarlas. Padre, yo vengo orando por tu iglesia y te pido, Señor, que tú envíes vida, que tú envíes vida. Hago la oración del profeta Habacuc. He oído tu palabra y temí. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra. Aviva tu obra, Señor. Aviva tu obra en mí. Aviva tu obra, Señor, en tus siervos que están aquí en la iglesia ahorita. Aviva tu obra en esta congregación. Aviva tu obra en Peniel, Señor. Aviva tu obra. Atrae un avivamiento. Yo alzo una oración profética utilizando las palabras del profeta Habacuc y te pido: aviva tu obra. Aviva tu obra sobre los hermanos que nos están viendo. Aviva tu obra si hay alguien que nos está viendo de otras iglesias. Aviva tu obra en esa congregación. Aviva tu obra, Señor. Aviva tu obra. Danos vida. Que venga el poder de la resurrección. Que venga la vida. Que venga el nefesh. Que venga nuestra alma a ser recuperada, restaurada. En el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra tan exquisita, tan rica, tan deliciosa, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor. Bendito seas tú, Señor.